decisiones, hacer ese tipo de ejercicios por una razón de tipo práctica. ¿Mandarlo? No, sino que los compañeros me lo mandaron como para que lo revisara. Aprovecho pues para decirle que fue el grupo pues, PGL, bueno, no hay grupos todavía, sino que pues lo hicieron varias personas, no hay problema por ello. Los cálculos están bien hechos, el ejercicio está bien concebido. El único inconveniente, voy a compartir pantalla, me disculpen un momento muchachos para explicarle eso a los compañeros, pues me parece un poquito más práctico hacerlo de esa manera. Esperen un momentito, comparto toda la pantalla. El único inconveniente o el único detallito que no generó un error grave, pero pues que vale la pena que lo corrijan, fue en el cálculo del esfuerzo vertical efectivo. Pero yo minimizo este protocolo de paz que tengo acá. Si ustedes se dan, Helen, bueno, igual ustedes son los que tienen el archivo, ustedes cuando calculaban, por ejemplo, en este cálculo del esfuerzo vertical, ustedes llamaban la, la que la columna E, que es la profundidad, ¿sí? Pero entonces ustedes lo que hacían, recuerden que la profundidad es acumulativa. Entonces lo que ustedes están considerando es que el cálculo del esfuerzo para cada nivel parece como si todo el estrato estuviese compuesto por el mismo material. Entonces lo que tenían que hacer ustedes era sumar el esfuerzo vertical anterior y sumarle, o sea, y multiplicarlo, por supuesto, o sea, sumar, perdón, esfuerzo vertical más el producto entre el peso unitario sumergido, que era este valor de acá, restando el peso específico del agua, multiplicado por la profundidad menos la profundidad anterior. ¿Está claro? Fue eso el único detalle. De hecho, les voy a mostrar el cálculo que yo hice, sobre todo para que tengan la oportunidad de comparar los resultados de esfuerzos. Se darán cuenta que los cambios, pues, o sea, yo lo hice, yo hice algo, yo varié sensiblemente el procedimiento de cálculo, pero vamos a ver los valores de esfuerzo. Este es el sondeo 23, que creo que fue el que les dejé. Miren acá, muchachos, miren que los valores tampoco es que disten demasiado. Claro, los últimos quizás, él va creciendo un poquito, sobre todo porque, si no estoy mal, así, eh, los estratos inferiores tienen un peso unitario muy alto comparado pues con los demás, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, miren que los valores son bastante similares. Sí está bien, sí entiendo lo que les estoy explicando, lo que aquí también estaba Estefanía, no recuerdo qué otros estaban allí. Estábamos Keren, Estefanía y yo, profe, pero sí nos quedó, pues Fue eso. O sea, entendimos, fue, profe. no, o sea, fue eso. Claro. A ver, hay una cosa con esto, muchachos. Bueno, es que aquí siento que está viendo rarísimo. Estoy compartiendo toda la pantalla. Hay una cosa que sucede con este tipo de cálculos. Y es que los cálculos, pues como ustedes se habrán dado cuenta, hay una serie de ecuaciones de correlación, pues que son válidas para unas condiciones. Entonces, pues ustedes no necesariamente los resultados que tengan van a ser exactamente iguales a los de sus compañeros. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes deben tener aquí presentes? La primera, eh, revisen la ecuación. Generalmente las ecuaciones cuando se plantean, ellas establecen una validez para un cierto tipo de material o para una condición a nivel de consistencia. Eso es algo que ustedes deben tratar de indagar. Y lo otro es que cuando ustedes hagan su memoria de cálculo, porque finalmente esto tendrán que hacerlo en algún momento, ustedes deben colocar a qué ecuación hicieron alusión y colocar la ecuación. ¿Sí? Y de pronto, en algunos casos, ustedes pueden tener en cuenta diferentes ecuaciones. Bueno, quién más hizo el ejercicio? Profe, perdón, una pregunta. Bueno, Entonces nosotros ya no acumularíamos la altura, sino que usamos el espesor del estrato. claro, no, usan el espesor del estrato, pero le suman el esfuerzo anterior. ¿Sí? Ah, ok, listo, Claro, profe. porque o si no el esfuerzo quedaría muy chiquito. Ya, ya, listo. ¿Vale? Gracias. Sí, sí. Listo. ¿Quién más hizo? Profe, Bueno, yo tengo una duda, es que yo también lo hice, pero en el N1 es normal que valores de 30 en el primer codo, 30, bueno, medio 32, por ejemplo, en el N1 del primer sí, estrato. pues miren los valores que tenemos, Juan Esteban. ¿Se parecen o no se parecen? Sí, sí, ¿Cierto? aparece mucho.
Tenga presente una cosa, bueno, lo que usted está diciendo es bien interesante. Me permito hacer, porque lo que uno esperaría es que el estrato cada vez se torne más duro, ¿cierto? Y eso realmente no siempre se cumple. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la relación de sobreconsolidación? ¿Alguien me puede decir qué es esa relación de sobreconsolidación, más bien? No es la relación del esfuerzo crítico sobre el esfuerzo del suelo como tal. Vale, y eso qué quiere decir, Luis Carlos? O sea, o sea, lo que usted está Pues diciendo, sí, exactamente. O sea, la relación de sobreconsolidación. Espera un momentito que voy a. Entonces, para saber uno si podía clasificar el estrato sobre la misma consolidación. Pues si está consolidado, sobre consolidado. Listo, pero, o sea, ¿qué Y quiere la decir? idea ¿Qué quiere decir, por Básicamente, ejemplo, que la relación es, de sobreconsolidación? pues cuando el ok, esfuerzo que le está aplicando puede ser mayor eso, al que, al que soporta. eso quiere Perdón. decir que el esfuerzo, digamos, depende de la relación que quiere decir si ese suelo como tal ha soportado una carga igual o similar a Exacto. la esfuerzo de preconsolidación. Muy bien, recuerda, la relación de sobreconsolidación hace mención a la historia de esfuerzos a los cuales ha estado sometido el material. ¿Sí? Por qué es importante esto? Porque recuerden, muchachos, que los suelos no son materiales que presenten un comportamiento perfectamente elástico. ¿Sí? ¿Cómo así? Pues primero que los suelos, sobre todo los suelos de naturaleza cohesiva, son suelos que no se acercan o lo que presentan a nivel de deformabilidad elástica es muy pequeño. Y segundo, que los suelos, imaginémonos un arreglo de suelos acá, de partículas, perdón. Vamos a hacerlo, digamos, acá. Digamos que tenemos estos materiales aquí. ¿Listo? Ahora llego yo y cojo y a ese recipiente y le aplico una carga. ¿Qué va a pasar? Los materiales se van a comprimir y el volumen total va a ser más bajo, ¿cierto? Ahora vamos a retirar la carga, simplemente no vamos no vamos a jalar para otro lado, sino que simplemente la vamos a quitar. Lo que uno esperaría es que mi suelo se restaure a este nivel, pero él se me queda por acá. Entonces, ¿qué puede haber intervenido en ese comportamiento del suelo? Pues varias razones. La primera, que los suelos, sobre todo recuerden que lo que genera la deformabilidad o se considera que considera la deformabilidad es el volumen de vacíos, ¿cierto? Y el volumen de vacíos, pues hombre, el vacío no es o sea, es un medio continuo, digámoslo así, pero es un medio altamente inelástico, de hecho es un medio que se podría considerar básicamente como viscoso. Lo que pasa es que el vacío para nosotros, o sea, eso en términos rigurosos sería viscoso, pero el vacío para nosotros es nada. Entonces, pensar en que él tiene un comportamiento esfuerzo de formación, pues es algo que a nosotros tampoco nos cuadra. Lo segundo es que cuando yo cojo, por ejemplo, vamos a pensar en que yo tengo esas tres partículas y al comprimir yo hago que esta partícula baje. Cuando esta partícula baja, se empiezan a desarrollar una serie de esfuerzos cortantes en las interfaces de esas partículas. O sea, cuando esa partícula se quiere devolver, esos cortantes evitan que la recuperación sea mayor. ¿Sí? Entonces, toda esa condición de historia de esfuerzos es importante. Les decía yo el semestre pasado, o igual se los digo ahora, encontrar suelos con relaciones de sobreconsolidación igual a uno, así, uno exacto, es muy complicado. Recuerden, porque también los suelos, sobre todo los suelos, pues cuando hablamos de suelos de naturaleza cohesiva, ellos están sometidos a procesos de compresión secundaria. Y la compresión secundaria, o sea, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer esto acá. Pucha, qué pena. No, miren eso. Si yo tengo esta, ¿se acuerdan la curva de compresibilidad? Esta curva de compresibilidad, ¿qué relaciona, muchachos? La relación de vacíos con el tiempo, sí, relación de vacíos con el tiempo. No, no esfuerzo. Vale.
Ah, Pues, con el esfuerzo, sí, sí, sí. o sea, Toda la realmente lo que razón. Sí, sí, relaciona sí. es el esfuerzo en escala logarítmica, no el logaritmo del esfuerzo. Son cosas, son conceptos muy diferentes. Lo voy a poner acá. Sí, muchachos, o sea, pues eh, la sugerencia para todos, es que tengan a la mano sus clases de mecánica de suelos, porque finalmente la materia, el curso de mecánica de suelos es la base conceptual de este curso. Y pues yo creo que ustedes se han dado cuenta, y pues bueno, digamos que no me disculpo por eso, porque creo que lo hemos hecho por la necesidad, pero este proceso de investigación geotécnica o de parámetros geotécnicos nos ha demandado mucho más tiempo del que necesitábamos. Pero es que es fundamental, ¿sí? Ahora, pero estas paraditas cortas las hacemos como para tocar ciertos puntos, pero la idea es que ustedes traigan los conceptos o los tengan muy presentes, porque si no el curso se nos va a tornar cada vez más lento. Bueno, recuerden que vamos a pensar, por ejemplo, en un material que yo tuviera inicialmente por acá, que aquí estuviera mi esfuerzo geostático inicial, y luego, digamos, yo alcanzara este que sería sigma prima cero más delta sigma prima, o sea que este sería mi esfuerzo incrementado. Recuerden que aquí en este caso, si este valor es igual a sigma prima c, tenemos que nuestro material ha alcanzado o ha superado la rama de preconsolidación y entró a la rama virgen. ¿Sí? ¿Está bien? Ese suelo cargado, si pasa por compresión secundaria, recuerden que él va a tener una disminución de la relación de vacío sin generar incremento de esfuerzo. Y si yo después tuviera que volverlo a cargar, él va a exhibir este delta de esfuerzos. Esto va a mostrar que mi relación de sobreconsolidación o OCR va a ser mayor a 1, pero por efecto de esto. Ahora, la relación de sobreconsolidación, un material se sobreconsolida, ¿por qué? Porque ha tenido cargas, por ejemplo, de otros estratos que se han erosionado, porque ha tenido cargas de otras estructuras, porque ha sido impactado por otra cosa, porque han habido abatimientos del nivel freático, en fin. Porque el suelo ha alcanzado, como dijo el compañero, niveles de esfuerzos mayores a los que actualmente el material posee. En ese sentido, los materiales, en la medida que se encuentran mucho más cercanos a la superficie, es normal, es muy normal que presenten relaciones de sobreconsolidación altas. Ustedes van a encontrar, si ustedes, por ejemplo, hacen una gráfica que relacione, por ejemplo, relación de sobreconsolidación versus profundidad, es normal que la curva muchas veces haga una cosa así. O sea que, por ejemplo, ese sea un valor, no sé, pues muchachos, por ejemplo, el valor que tenemos acá, bueno, no sé exactamente cuánto fue, pero seguramente es mayor a 1, pero la idea es que los suelos tiendan hacia una relación de sobreconsolidación cercana. Pueden alcanzar de valor, arrancar de valores de 5, de 10, de 20, de 50, y suelos fuertemente sobreconsolidados. Solamente para darles un ejemplo, pues esa sí es una experiencia que me preguntaba un compañero. eh, las arcillas más estudiadas a nivel mundial, creo yo, son las arcillas que están localizadas en la ciudad de Londres. Porque, pues de hecho, no tanto porque sean muy importantes, aunque sí lo son, finalmente, pues Londres ha tenido un desarrollo a nivel profesional y urbanístico enorme. O sea, pues, tengan presente que el metro de Londres fue construido a finales del siglo XIX. Ahorita estamos comenzando, pero bueno. Eh, esas arcillas fueron el material base para realizar todo el proceso de caracterización de laboratorio que fue desarrollado en el Imperial College por varios de los precursores de la mecánica de suelos, como el profesor Skempton, como el profesor Bishop. ¿Sí? O sea, fueron manes pues, que arrancaron a evaluar las propiedades experimentales de las arcillas con esas arcillas. Y para darles una idea, muchachos, las relaciones de sobreconsolidación de las arcillas de Londres pueden estar por encima de 50. ¿Sí? Claro, y a veces hasta más. ¿Por qué razón? Si ustedes revisan en Internet y buscan, por ejemplo, hasta dónde llegaron los casquetes durante las últimas glaciaciones, se darán cuenta que buena parte de las islas inglesas se encontraban bajo esa zona. Y estamos hablando de casquetes de más de 1000, 2000 metros. Es claro, la carga que genera un casquete es enorme. Es tan grande que para los tipos poder cortar las arcillas en algunas zonas tienen que utilizar discos de corte como se utilizan aquí para cortar los pavimentos en concreto. ¿Sí? O sea, es un material muy, muy duro. También tenemos arcillas con unas relaciones de sobreconsolidación muy bajitas. O sea, todo depende, por supuesto, de la historia. ¿Vale?
Entonces, Juan Esteban, respondiendo su pregunta, es perfectamente razonable el valor que usted obtuvo, ¿sí? Y pues si usted compara lo que tenemos acá, verá que más o menos está bien. O pues que es similar más bien. Juan Pablo, ¿usted también hizo la tarea? ¿O hizo el ejercicio más bien? Sí, profe, lo hice con Juan Esteban. Ah, bueno, listo. ¿Alguien más hizo el ejercicio? Ingeniero, nosotros, ahí Bueno, en ese N1 que pregunta Juan Esteban, a nosotros nos está dando 21 punto algo. Se aleja mucho. pues, ¿por qué no comparte su pantalla, Gabriela? Por favor, voy a parar de compartir y me deja ver qué fue lo que hicieron, ¿vale? O sea, quiero dedicarle tiempo a estas cositas que me parece importante. O sea, esta es una materia donde debemos diseñar y esto lo vamos a hacer es a punta de ejercicio. Y trataré, pues, de que así sea. Ok, ahí vamos a revisar qué hicieron ustedes, chicos. Pero yo voy a cerrar otra cosa. Ustedes inicialmente tienen ahí la característica profundidad. Espera un momentito, no entiendo esa segunda columna donde dice profundidad, porque son puros valores de 1,50, 1,50, 2, ¿cómo así? Ingeniero, este es del estrato, de la profundidad de este estrato arenoso. Por eso, listo. Y de ahí para O el abajo. espesor, pero es el espesor individual, ¿no? Ah, ok, ok, perfecto, todo bien. Bueno, aquí tenemos que ver los valores. Yo comparo, pues, por lo menos con lo que yo tengo que como mi referencia rápida. Ajá. N60, nuestros N60 son muy parecidos, ¿sí? Ok, miremos ese peso unitario saturado. Ese lo ¿Cómo? calculamos aquí abajo. A ver, Primero muéstrame cómo lo calcularon, por favor. sacamos este con interpolación de las tablas de las diapositivas. Sí, Calculamos la relación de vacíos porque pues aquí arriba asumimos la gravedad específica del material en 2.7 muy bien. y ya con eso sacamos este gamma saturado. Listo, ahí están bien. Venga, esa humedad, déjenme ver cómo calcularon esa columna de humedades. Ah, ahí no Este, la han puesto, ahí no la han puesto en porcentaje, ¿cierto? no señor, Ah, listo, listo, no, todo bien, no, perfecto. Sí, es que lo vi muy bajito, entonces por eso me llamó la atención. Bueno, listo, vamos arriba entonces y miremos. Ok, N60, bueno, listo. Miremos los esfuerzos, Gabriela. Espérate un momentito, yo miro. A ver, espera, a ver, G8 es gamma por C8. Pero ¿y por qué? Porque, bueno, listo, usted, claro, está trabajando a la mitad, listo. Continúe. Vamos a la siguiente. aquí ya el esfuerzo anterior más la mitad de su de estrato pues que quedó faltando del primero y la mitad del segundo. Pero lo que pasa, bueno, igual hay un detalle, y es que, sí, espere que tendría que pensar, porque es que ese segundo estrato, bueno, no importa, sigamos ahí para abajo. Es que los valores, bueno, los valores no se ven tan grandísimos, siga bajando. Oye, usted cada vez se le iba tornando más larga esa ecuación, ¿cierto? Claro. ¿O no? ¿Ven por qué no? No, porque Ah, siempre, ya comenzó a sumar el anterior. Ah, bueno, vale, vale. sí, porque tomo el anterior, la mitad de estrato que no consideré porque lo calculé en la mitad del estrato y ya la mitad de este que estoy calculando. Bueno, listo. Entonces miremos el cálculo de la presión de poros. Entonces, C8 medios menos 0,25. Yo no sé la verdad si esa manera como tiene escrita la ecuación le pueda generar un error. ¿Sí? Porque pues, no sé si él está entendiendo ahí
que es C8 dividido 2 menos 0.25 o C8 medios menos 0.25. Ahí sí, Lo separo a ver si cambia. No, y pues, que él resuelve divisiones y después multiplicaciones. entonces está bien. Sí, no Listo, cambió. entonces, Puse el paréntesis y no cambió. vale. No, pues, o sea, como lo veo y comparando los resultados que ustedes obtuvieron, son muy similares a los que tenemos en los otros casos. ¿Sí? Listo, vamos al CN. J8. A ver, espérate un momento. De raíz, listo, lo mismo. Eh, dele- sálgase de ese modo de edición. Mira, me parece un poquito raro, es que me quedó me parece, o sea, comparado con lo que yo tengo acá, el esfuerzo efectivo justo en el primer estrato está muy alto. O sea, después él comienza como a nivelar, pero ese primer saltote. Párese en la celda J8, por favor. H8. Vuelva a pararse en la celda H8 solamente. H8. Espérate, yo reviso qué profundidad tengo yo acá, porque de pronto es eso. Punto 75. Entonces G8. Yo miro acá un momento. Un momento. Sí, pues realmente en el caso del espesor de ese estrato, pues ustedes están considerando un valor un poquito más alto, más grande, porque lo que yo tengo acá va de 0 a 0,50, ¿sí? O sea, no es 1,50 como le sale a ustedes. Ah, es que nosotros pensamos que ese de 0 a 0,50 era como la profundidad de la muestra que se había tomado y el estrato como tal de arena que se describe va hasta 1,50. Pues miremos, pero a ver, miremos una cosita. Voy a mirar acá la columna estratigráfica y revisamos a ver cómo es la vuelta. Espérate un momentito, ya. Estoy abriendo el archivo que ustedes tienen, en donde están las columnas. El sondeo 23. Gaby, pues miremos ahí el PDF, Gaby, para que lo veamos todos. Dale, ya abro el PDF. A ver, usted consideró el 1,50 m completo del estrato, ¿cierto? Sí, señor. Pues digamos que o sea, no hay lío, no hay lío. Lo que pasa es que, digamos que el esfuerzo, pues yo lo calculé, fue donde se tomó el SPT, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en mi caso, yo lo que tengo es que ese primer cálculo va hasta 50 centímetros y luego el segundo arranca en 1,50 m, ¿sí? Ya pues uno irá viendo la descripción allí. Claro, o sea, lo único que hicieron ustedes allí fue desplazar un poquito para abajo el punto pues de toma del... A ver, ¿cuál es el único inconveniente que le puedo ver a eso, Gabriela? Que realmente ustedes están calculando el valor SPT a una profundidad que no fue donde realmente se tomó, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lo que se hizo en campo realmente fue hacer el ensayo entre 0 y 50 centímetros, ¿sí? Y pues en teoría la profundidad media sería 25. En el caso de ustedes están desplazando el ensayo 50 centímetros en profundidad.
¿Me entiende? ¿Entiende lo que le quiero decir? Ingeniero, entonces el cálculo debe hacerse es en la muestra, más que En en la... el estrato. Exactamente. Ah, ok, Exactamente. sí, es que nosotros lo estábamos haciendo, pues lo hicimos en la mitad del estrato, no como Ya. tal en la muestra. No, se hace en la muestra, a ver, ¿qué sucede? Los valores SPT, bueno, usted ¿sí está compartiendo o no? O ya desistió de hacerlo. Si quiere, yo comparto, no hay problema. Vale, gracias, Gabriela. Eh, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Mira que ahí tenemos ese primer metro con 50 y nos dice que tenemos 1,50 m de un relleno limoarenoso, carmelito, está súper mal escrito, qué pena. Carmelita, con raíces, con algo de grava firme. O sea, eso es una descripción pues rápida. Sin embargo, el ensayo toma parámetros de esa profundidad inicial. ¿Qué es lo que yo hago con eso? Yo voy a construir parámetros de resistencia al corte, y otra serie de parámetros, por supuesto. Pero, como vimos la clase pasada, el SPT está afectado con la profundidad. O sea que yo no, ese valor SPT, por ejemplo, si usted tuviera la posibilidad de tomar el SPT entre metro y metro con 50, a pesar de que fuera el mismo estrato, no le va a dar 9. Muy probablemente le va a dar más alto. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Que justamente eso fue lo que pasó aquí, que es el mismo estrato, pero aquí da 7 y aquí da 8. ¿En dónde? Es que, pues, Aquí en esta segunda, que es arena Siguiente alba, estrato. de matriz de limo. mira, por ejemplo, en ese caso. Miremos ese segundo estrato. Ese segundo estrato es un estrato que tiene 3 metros de espesor, ¿cierto? Es una arena. Pero a diferencia del estrato anterior, esa arena tiene 2 ensayos, ¿sí? Entonces, si yo tomo el valor intermedio del estrato, pues en teoría sería aproximadamente el segundo ensayo. Pero yo lo que hago es, mira que hay un leve incremento, o sea, hay un incremento de un golpe, y que puede ser que cuando se haga la corrección de los valores del SPT, ese valor se torne idéntico, ¿sí? O sea, lo que uno trata, a ver, en, los ensayos de campo tienen una filosofía, pues, que a veces no es la mejor, pero que también es importante. El problema es que cuando nosotros vemos las columnas estratigráficas, inmediatamente nos quedamos con la idea de que tenemos esos suelos que están allí presentes. Y puede ser que sí lo sean, muchachos. Pero entonces ya puede parar de compartir, Gabriela, que voy a darles un ejemplito así rápido. ¿Sí? Cuando hablamos de descripción visual de suelos, eso pues está muy relacionado o sea, eso está muy relacionado como con la sensibilidad de la persona. Me explico. Por ejemplo, si en general, no digo que, o sea, pues, no tanto en general, normalmente sucede que los hombres tenemos una gama de colores mucho más limitada, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, manejamos, no es que no veamos los colores, o sea, tampoco es que seamos así como los perros, pero, sino que nosotros, por ejemplo, nosotros manejamos los colores primarios, unos secundarios, y el que sea así más lanzado, se manejará unos pocos colores adicionales. Las mujeres tienen una memoria cromática mucho más avanzada. Vale, o sea, bueno, yo vivo en mi casa, son 3 mujeres, y pues definitivamente mi hija de 7 años maneja unos colores, o sea, una gama mucho más amplia, y en general lo he visto así. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si miramos, por ejemplo, esta columna estratigráfica que se me hizo... ¿No? ¿Qué me hizo? Caramba, se me relató. Esperen, ya la abro aquí rápidamente. Si yo reviso la columna estratigráfica, eh, normalmente uno mirará lo más grande. Entonces, por ejemplo, yo miraré que es un material limoso, es un material arenoso, pero miraré el color principal. Pero muchas veces, también eso no necesariamente lo tuvo que haber llenado una mujer, puede ser un hombre. Lo que pasa es que también, ya en función de su experiencia, se va volviendo un poco más cuidadoso con ciertos detalles. Entonces puede ser que en este caso, miren que aquí vemos como si estos fueran dos materiales, ¿cierto?
y probablemente lo sean. Vamos a suponer, solo a suponer, que estos valores de SPT son, pues, sí, no, que ya están corregidos. O sea, ya este es el valor N1. Si yo calculo los ángulos de fricción interna de ese material o de esos dos estratos, van a ser prácticamente iguales. No van a, de pronto van a distar en 1 grado por ahí. Entonces, si yo tengo, ya les muestro lo siguiente. Si yo, por ejemplo, de estos estratos que nombré, tengo después que el phi aquí me da 24 grados y aquí este me da, no sé, 25 y este por acá me da 25,6. Les pregunto yo a ustedes, muchachos, ¿cuántos estratos tenemos desde el punto de vista mecánico? ¿Son 3 estratos? ¿Son 2, 4, 1? ¿Qué opinan ustedes? Creo que 2, profe. Pues si a mí me lo preguntan, yo diré que hay 1. O sea, la variabilidad es demasiado baja, ¿sí? Claro, mineralógicamente vamos a tener muchos estratos, sobre todo que aquí tenemos, como este es un suelo sedimentario de origen, este puede ser fluvial y marino, entonces aquí vamos a tener podemos tener hasta lentes de bajo espesor. El inconveniente acá es que, o sea, realmente para lo que yo voy a calcular, cuando yo conforme mi modelo estructural o mi modelo geomecánico, ese modelo, ¿cuántos estratos necesitará? Yo puedo calcular este pocotón de estratos, no hay problema. Lo que pasa es que si yo voy a calcular más estratos, pues hombre, eso va a complejizar un poquito más el ejercicio, lo va a tornar más largo y muy probablemente los resultados sean los mismos. ¿Qué puedo yo hacer acá, muchachos? Yo puedo darle un tratamiento estadístico a esto. Yo puedo obtener una media, que es lo más barato que uno hace, ¿sí o no? O yo puedo obtener una media, obtener una desviación estándar y yo puedo determinar un valor aplicando un nivel de confianza. Puedo hacerlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan, muchachos, cuando calculábamos la resistencia del concreto, del F'Cr? ¿Sí? Es una metodología exactamente igual. La única diferencia es que en el caso del concreto nosotros teníamos X' y le sumábamos ZR multiplicado por S. En este caso vamos a tener X' y le vamos a restar ZR multiplicado por S. ¿Por qué? Porque este de acá es un requisito y este de acá es una resistencia. Entonces, los requisitos, como en el código, como en la norma, normalmente se mayoran. Las resistencias, normalmente, si estamos hablando de métodos de resistencia, se disminuyen. ¿Eh? Se puede dar un tratamiento. ¿Está entendido lo que acabo de explicar, muchachos, o no? Con tranquilidad, digo. A ver, muchachos, ustedes saben que el silencio extremo no es algo que colabore mucho en estas clases, ¿no? Entonces, pues, aquí obramos de una manera diferente a como obramos en las clases presenciales. Aquí buscamos que ustedes nos hablen. Porque si no me pasa lo del otro día que me quedo dormido dictando clases, y eso sí es muy paila. Pues, yo creo que le estoy hablando a cuántas personas. No, profe, sí está claro. Entonces, por eso hablen conmigo, muchachos, que realmente, o sea, esa revisión con Gabriela, es porque creo que esa va a ser una consideración que algunos podrían hacer y que yo les pues, estoy tratando de corregir ciertas cosas. ¿Sí? Pero fuera Profesor, de... Dígame. yo tengo una duda. Cuéntame. Cuando con el tema de las correlaciones usamos el N1 que habíamos corregido, ¿no? El N Depende, Juan corregido. Esteban, depende. Mire que las correlaciones a veces piden el N1, otras veces piden el NSC. ¿Sí? Ah, eso sí. Sí, porque yo le estoy dando, por ejemplo, la densidad relativa, me está dando mayor que 1, yo vi, no sé, debe estar mal. ¿Mayor que qué, perdón? Mayor que 1 me está dando Ah, la claro. densidad relativa con el Sí, bueno, N160. igual son correlaciones, ¿no? Son correlaciones. A las correlaciones hay que ponerle mucho cuidado porque ellas también. O sea, una correlación es como una función que está restringida. O sea, ya no funciona normalmente para todo.
Mire, por ejemplo, en estos casos, aquí estamos con N60. Vamos por acá, es que esto ya como está tan grandota la presentación. Mire, por ejemplo, en este caso. Mire que aquí hay correlaciones que trabajan con el N60 y correlaciones que trabajan con el N1. ¿Cuál es la diferencia? Las que trabajan con el N60, ellas normalmente introducen el valor del esfuerzo efectivo, que eso es uno de los detalles que corrige, que se corrige cuando se llega al N1, ¿cierto? En el caso de las correlaciones que trabajan con N1, ellas se van casi que de chorizo, así, de una. Claro, hay correlaciones como esta de Wolf que, pues, que consideran, o sea, que es una correlación, esta es una función polinómica, no sé salida de qué análisis, pero digamos que incluye todo. O sea, si ustedes, creo que ustedes, por ejemplo, ustedes en hidráulica, bueno, creo que uno de los cursos o de las disciplinas que yo más recuerdo que tenga ecuaciones empíricas son los cursos de hidráulica, no, por ejemplo, los cursos de concreto. Y en hidráulica no tiene, por ejemplo, ecuaciones para calibrar vertederos, para una cantidad de cosas. Pero las ecuaciones, a veces, por ejemplo, hay ecuaciones de vertederos que solamente piden la altura de la lámina de agua. Hay ecuaciones que piden la altura, piden la temperatura, a veces otras introducen el concepto de viscosidad, otras introducen, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, asimismo, en la ingeniería geotécnica, ustedes van a tener correlaciones que introducen una cantidad de parámetros, otras que no los introducen. Pero si tienen, eso que dice Juan Esteban es muy importante. Siempre muy juiciosos y muy cuidadosos en verificar si lo que están introduciendo es el parámetro ya corregido por profundidad, el parámetro con el C sub n, o es el parámetro N60. ¿Está bien? ¿Algún otro lado o continuamos? Sí, porque por ejemplo yo usé para el ángulo de ese ángulo de fricción interno, usé Sí. la primera, la de Smerman, y luego la de Wolf, Ajá. y me dieron en algunas de estas dos cosas muy distintas. Me dieron algunos el doble del otro. Ya. Y utilizó en ambos el N60. Sí, en ambos el N60. Y Déjeme, pues déjeme. en el de Sherman utilicé, pues ayer busqué en internet la presión atmosférica, pues de allá ¿cómo se llama el pueblo ese? De Aragua, de Ariguaní, Bueno, y, ¿cuánto vive? Es, como y no sé. es una atmósfera prácticamente. O sea, todo es muy cercano a 100, Sí, ¿o me no? dieron que 1100 hectopascales. Mm. Hágame un favor, Juan Esteban. Comparta la pantalla y muéstreme los valores de pi. ¿Sí? ¿Dónde están? Bueno, miren lo que el compañero hizo bien interesante. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles valores para ustedes tienen más sentido? ¿Los primeros o los segundos? Pues para mí el segundo, porque pues como usted nos contó, básicamente están en el mismo estrato, ¿no? Por ejemplo, No, no, que están en el mismo es- estrato. no, pero ese fue un ejemplo que no necesariamente se conecta con esto, porque mire, Juan Esteban, que aquí tenemos un N de 32 y luego nos bajamos a 11, o sea, él está mostrando otra cosa. Pero no, más que todo quiero, por ejemplo, ustedes más o menos recuerdan por qué lado andan los ángulos de fricción interna, o no se acuerdan, muchachos. ¿Ah? O sea, esa es otra información bastante útil, muchachos. Ustedes deben tener presentes hasta dónde o cuáles son los intervalos de variación de esos parámetros. Porque vamos a suponer, mire por ejemplo, el compañero entendió bueno, el compañero asumió que había algún problema porque obtuvo densidades relativas superiores a uno. Pero por ejemplo, si el compañero no hubiese hecho eso, él de pronto no lo iba a percibir. ¿Está bien? Entonces, allí, ese tipo, o sea, lo que les digo es, muchas veces, este tipo de correlaciones nos aporta valores.
pero no necesariamente son valores lógicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, por ejemplo, cuando en los laboratorios, yo siempre les he insistido mucho en que ustedes comparen sus valores con los valores, con los valores que aparecen en la literatura, muchachos. ¿Sí? Miren, espera un momentito, les voy a compartir la pantalla. Ya puede parar, por favor, de compartir, Juan Esteban. Yo les voy a mostrar una cosita ya para que. Miren acá, esta es información que tienen ustedes. Esto es de ese compendio de ecuaciones y de tablas pues, que me hizo el favor el ingeniero Mario de cederme, de prestarme, la verdad. Pero miren, por ejemplo, esta figura. Miren el intervalo, y aunque aquí está relacionado más en términos de índice de plasticidad. Pero miren, por ejemplo, ¿por qué lado anda el índice de plasticidad de una arena, muchachos? A ver, ¿qué opiniones, por favor? ¿Ah? ¿Qué pasaba, muchachos? ¿Ustedes vieron cuando se le hacía el ensayo de límite líquido en arena? Sí, básicamente es muy bajo, ¿no? Pues hombre, si la arena está limpia no tiene por qué haber límite. Pues hombre, recuerden que el concepto del índice de plasticidad es algo que está asociado a los minerales arcillosos. ¿Está bien? Ah, que una arena puede tener algo de plasticidad. Por supuesto, Pero si cuando tiene... tiene, ¿Cómo? que eso fue lo que nos apareció en el parcial, yo me acuerdo del semestre pasado, que era cuando tenía limos y arcillas. Y sí, limos y arcillas, Claro. Ah, cuando exacto. O sea, eran arenas sucias. cuando las arenas están sucias, es que ellas ganan plasticidad. Les decía, miren muchachos, o sea, no, ojo, esos conceptos no se pueden olvidar. Y no es solo para esta materia, ¿sí? Entonces, ustedes, o sea, si no, ustedes van a llegar el día de mañana a mandar a hacerle ensayos de límites a una arena. Y pues hombre, lamentablemente si llegan hacia un laboratorio, los manes se los van a comer vivos porque van a dar cuenta que no saben. ¿Sabes? Ojo con esas cositas. Pero bueno, volviendo al tema, por supuesto que esta es una figura para materiales con índice de plasticidad. Pero mire que estamos acercándonos a índice de plasticidad bajitos. Lo que quiero que vean, muchachos, es que los ángulos de fricción interna varían aproximadamente eso que está ahí. Varían por ahí en el peor de los casos, 15 grados, que ya es un material malangas, ¿no? Ya es un material bien feo, hasta valores no con mucha frecuencia, valores cercanos a los 40 grados. ¿Está bien? Ahora sí, Juan Esteban, vuelve y comparta por favor su pantalla. Listo. Bueno, ok. Entonces ahora sí, ¿ustedes qué opinan? Ya no necesariamente usted, sino quiero escuchar a los compañeros. ¿Qué opinan de la primera columna de ángulo de fricción interna y de la segunda columna? ¿Cuál presenta valores más lógicos? Entonces, eso es lo que hacemos los geotecnistas. Sea, hay que decirlo, hay imprecisión y no es pequeña. Pero si nosotros tenemos, o sea, si nosotros echamos mano de todo el bagaje conceptual y la experiencia, es que podemos llegar también a parámetros que son nuevos. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Ah? Además que miren algo interesante. Por favor, resalte la fila 38, Juan Esteban. Miren lo que sucede ahí. Miren que entre un valor y el otro hay una diferencia apenas de 1,5 grados. ¿Sí? Ahora señale por favor la fila 26. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no quiere decir que la ecuación de Smermat no funcione, sino que ella aplica para ciertos valores. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que de hecho el compañero pues hizo una buena parte. Uno generalmente calcula mediante varias correlaciones y uno después produce
una columna donde tenga los valores que realmente o efectivamente va a utilizar. ¿Sí? O sea, que pueden ser, a veces puede ser un promedio de esos dos, a veces puede ser uno de los dos, pero allí hay una, o sea, en la selección de parámetros, no hay una, o sea, esto no se puede simplemente volver una hoja electrónica que se calcule sola. Claro, él hace muchos cálculos, pero siempre, siempre demanda la participación de ustedes. Listo, muchas gracias. Entonces ahora sigo yo compartiendo, ¿vale? Profe, o sea que uno siempre tiene que mirar que, o sea, cuando uno está escogiendo los valores que queden dentro de ese rango. Y si ninguno de los dos queda en el rango, queda muy por encima del rango. Pues en ese caso, o sea, miren, ya le voy a tratar de responderle un poquito a eso, porque sí es importante. De hecho, Profe, y otra pregunta, en ese, digamos, en ese otro que era entre 50 y 30 y algo, ¿usted qué valor hubiera escogido? yo el de 30 y pico, que es el más lógico, Listo. es el más lógico. Mira, vamos primero con lo, qué pena, no, pues ya respondí, hablamos con lo de Vanessa. Mire, en estas clases, en estos tipos de métodos de interpretación, acá, ¿sí? Acá tenemos, estos son resultados de naturaleza empírica, pero ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que, por ejemplo, en este caso yo no les pasé ensayos de laboratorio por una razón muy simple, fue porque estos manes prácticamente no hicieron, o sea, hubo un ensayo de laboratorio, o sea, me pareció grosero, pero digamos que de cierta manera no es malo que ustedes conozcan lo que en la realidad se produce. En esos casos, por ejemplo, Vanessa, si yo estoy voy a compartir la pantalla para poder discutir eso. Ok, listo. Acá está. Acá. En esos casos, yo generalmente, ¿qué debo incluir? ¿Yo qué incluyo acá? Por ejemplo, yo puedo hacer ensayos de laboratorio de material o no puedo. Pues digamos así como está. ¿Ustedes qué creería usted, Vanessa? Recuerde que cuando se hace el ensayo de penetración estándar, yo saco la cuchara o el tubo partido y obtengo una muestra alterada, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo con esa muestra alterada? Humedad, Listo, ¿qué más? Gravedad, Listo, ¿qué más? mineralogía. A ver, explíqueme mineralogía. ¿Cómo es el ensayo de mineralogía? Porque ese no Pues está fácil. mineralogía no, pero pues puede ver, puede hacer un ensayo, pues puede ver una inspección visual para ver pues, qué minerales Ah, hay. vale. Bien, perfecto. gradación. Listo, exacto. Miren una cosa, muchachos. Con esos materiales yo podría obtener parámetros para esta correlación. ¿O no? Sí, claro. Pues sí, porque puede sacar los límites. Ah, exacto. Yo cojo ese material, lo tamizo por el número 40, determino los límites y tengo una información. ¿Sí? Adicional a eso, ¿qué otras cosas tengo? Yo tengo granulometría, mira acá. ¿Sí? Acá. Yo puedo hacer una granulometría y con esa granulometría que construyo. ¿Se acuerdan del famoso sistema unificado de clasificación de suelos? Ahí hay información. O sea, ¿cuál es el propósito o lo que yo debo hacer? Yo debo tratar de obtener información de diferentes fuentes. Yo debo poder contrastar. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico, ustedes, bueno, espero que ninguno de ustedes tenga alguna enfermedad así crónica, porque sería muy triste, pero cuando de pronto alguno de ustedes se ha sentido malito, el médico, salvo que sea o un man muy bueno o un man muy malo, le va a decir, le voy a hacer un examen y de ese examen saco todo. Generalmente se hace una batería de exámenes. De hecho, en investigación técnica se habla de una campaña experimental. O sea, yo, por ejemplo, voy haciendo SPT, pero voy sacando muestras. Miren, por ejemplo, que en este registro de campo, yo no estoy haciendo SPT en todos lados. ¿Qué puedo hacer yo? Yo podría sacar Shelby. En este caso, quizás la obtención del Shelby no va a ser tan práctica. ¿Por qué? Porque tenemos puras arenas, ¿sí? Pero yo sí puedo sacar muestras alteradas, yo puedo hacer granulometrías,
yo puedo hacer, en fin. O sea, es importante, sobre todo, que yo haga varias cosas, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que dice la componente, ¿yo qué podría hacer? Hay cosas que uno puede intentar hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer el SPT, determinar la densidad relativa. Y con esa densidad relativa, yo puedo coger una muestra alterada, salvo que tenga algún tipo de cementación, puedo reconstituir una muestra con la misma densidad relativa y hacer un ensayo de corte directo. ¿Ven? Yo puedo y debo hacer pruebas de consolidación. O sea, hay que hacer muchas otras cosas, muchachos. Lo que pasa es que finalmente estos manes fueron, o sea, si ustedes de pronto se tomaron, si tuvieron el tiempito, les recomiendo que le den una miradita a ese blog cuya referencia cité al final de la presentación. Porque es que el problema es que nos volvimos tan exagerados que le colgamos todo, hasta todo el ensayo de penetración estándar. Casi que pusimos a que el SPT nos botara el número del chance. O sea, fue una exageración profesional la que se hizo. El problema con eso es que terminó generándonos una cantidad de correlaciones que a veces no son las mejores. ¿Está bien? Ese es el inconveniente. Ahora, hay muchos otros ensayos de campo, muchachos. Yo quiero que trabajemos este porque este es el que vamos a utilizar inicialmente, a pesar de que ustedes se van a encontrar con nuevos. Y también porque, pues bueno, este curso no nos da para verlos todos con calma, porque si no, no podríamos ver simulaciones. Pero entonces quiero que, o sea, la idea, para redondear lo que usted dice, Vanessa, la idea es que yo produzco, cuando yo produzco resultados, la idea es que yo tenga en la medida de lo posible 2 o más resultados para una misma propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, yo le decía que yo puedo reconstituir esa arena y hacer un ensayo de corte directo, pero ya es una muestra que ha sido reconstituida, o sea, no es un ensayo de referencia. Pues si yo tengo la posibilidad de tomar una muestra inalterada, esa muestra se me vuelve de referencia. ¿Vale? Entonces, aquí entran los tres tipos de ensayo que hemos visto. ¿Cuáles? Yo puedo, si tomo muestras alteradas o inalteradas, hago ensayos de laboratorio. Yo puedo hacer caracterización geofísica y yo puedo hacer ensayos de campo. ¿Sí? Como les digo, no les pasé los ensayos de campo, perdón, de laboratorio, porque hicieron uno solo de un estrato. O sea, yo no sé esa gente en qué estaba pensando. Y bueno, eso está ahí, ¿no? Bueno, algo que no les mostré en la clase pasada. Esta es la estructura, muchachos. La estructura ya existe. Este es un puente ferroviario. Es un puente más angosto. En esta zona del país sucede algo interesante, que no en todos los casos hay ríos. Pues, ¿no? Eso pasa en todos lados, por supuesto. Pero como estamos en puras llanuras de inundación, es normal que ocasionalmente los tipos tiendan a dejar unas estructuras de paso para poder permitir el libre tránsito de las aguas descorrectivas. ¿Sí? Cuando se construyó la primera línea, cuando se rehabilitó, que eso fue un trabajo que hizo la gente de Constituir y Odebrecht, eso fue por ahí en la década de los 90, las cimentaciones fueron diseñadas por unas firmas norteamericanas. Y los tipos, para facilitar el proceso constructivo de los puentes, ya que todos los puentes fueron metálicos, entonces los puentes se modularon en luces de 15 metros. Vamos a ver si no estoy mal. Bueno, aquí no tengo cómo verlo, pero creo que fue así la cosa. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una luz, una separación de 70 metros, entonces yo empezaba 15, más 15, 30, más 15, 45, 60, salían 5 lucecitas, y así sucesivamente. Entonces, este puente, este sí es un puente, este no es un pontón o un box. Está localizado, estos ríos, si se dan cuenta, presentan unas profundidades mínimas. De hecho, 2 de los sondeos, como les voy a mostrar acá en la pantalla, fueron realizados bajo agua. Esta información ustedes la tienen. O sea, yo les pasé a ustedes, creo que la totalidad son 7 sondeos que les pasé. No, ahora le voy por demoras este. Bueno, ¿no? Qué pena, muchachos, es que mi computador está. Estos días se actualizó el Windows, pero creo que fue lo peor que pude haber hecho. Ok, miren por ejemplo acá. Acá tenemos el sondeo 24 y 25, si no estoy mal, fueron hechos en el cauce del río. Y miren el espesor de la lámina de agua. ¿Sí? Claro, no quiere decir que esos ríos no bajen agua, muchachos. Lo que pasa es que esos sondeos fueron hechos en el mes de octubre.
y esa es una temporada seca. O sea, después lo que es agosto, septiembre y a veces hasta principios de octubre todavía llueve, pero después viene una temporada seca, o sea, y seca es en el sentido de que se muere el ganado de cerdo y la gente también, ¿sí? Entonces, claro, las láminas de agua permiten hacer estos trabajos sin ninguna dificultad. En temporada de lluvia, la lámina de agua fácilmente puede subir a 4 metros o más. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo avancé un poquito en la tarea, muchachos. Yo procesé otros sondeos, ¿sí? De los 7, procesé 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos, muchachos? Acá los tengo. Ay, pucha, perdón. Acá tengo 5 sondeos. ¿Están viendo ustedes la pantalla de mi computador? Sí, señor. Bueno, ¿qué hice en este caso? En este caso, únicamente cogí los ensayos de penetración estándar y me olvidé inicialmente de la estratigrafía que me aportaba el estudio. Esa igual la voy a consultar en un momento. ¿Para qué? Para poder a partir de esta homogenización de resultados obtener parámetros. Adicional a ello, calculé las resistencias al corte en condición no drenada para los estratos que se caracterizan como arcillas. ¿Está bien? Porque finalmente, pues son ensayos, o sea, son parámetros o son estratos que van a tener una fuerte tendencia a trabajar en condición no drenada. Por supuesto, si yo lo que voy a hacer es cargar para un puente o otra cosa, pues yo podré dar parámetros también, parámetros efectivos, pero en estos casos pues siempre se aporta. Entonces, bueno, aquí lo que tengo es básicamente todo lo que ustedes ya mostraron que hicieron. Eh, Hice la misma consideración que hizo Gabriela, que fue, a diferencia, por ejemplo, del otro grupo, que fue el grupo de Heren, ellos lo que hicieron fue variar la relación de vacíos, ¿sí? Y no está mal, no digo que esté mal. Lo que pasa es que la relación de vacíos, si se dan cuenta, es un parámetro sensible, es un parámetro que varía mucho. La gravedad específica, si se acuerdan, es un parámetro que varía muy poquito. Generalmente, las gravedades específicas de los suelos varían por ahí entre 2,6 y 2,8, 2,9. Entonces, por ejemplo, un valor de 2,7, pues digamos que no está mal. Esta realmente no es una gravedad específica, este es un peso específico de sólidos. Este es de 27 kilonewton por metro cúbico. Por eso, si fuera gravedad específica, sería dimensional y sería 2,7. Les voy a quitar pues toda la información que no resulta útil acá para que veamos únicamente lo que nos funciona. Voy a quitar este C sub n, voy a quitar este tipo de muestra, y de hecho puedo hasta quitar ya el valor de SPT. ¿No? Listo. Entonces nos quedamos con esta configuración y con los valores SPT. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer aquí, muchachos? Vamos a tratar de sectorizar el suelo, de producir una estratigrafía en términos de los parámetros mecánicos. En este caso específico, aquí hay una fuerte anomalía del SPT. Y miren aquí, dice, aquí hay un relleno. Es un material que de pronto se depositó, sea de pronto de forma natural o por alguna causa antrópica, y ese material fue sometido a algún tipo de compactación. Si ustedes se dan cuenta, de ahí en adelante, ese material ya no vuelve a aparecer. ¿Sí? Y ya que no vuelve a aparecer, pues hombre, entonces digamos que no estaría, pues podríamos pensar en que pues como es un material superficial, ese material probablemente se vaya, ese material digamos que no va a afectar de forma significativa los resultados que tengamos de adelante. Si lo tuviéramos ahí presente en varios estratos, pues hombre, pensaríamos quizás en tomarlo. Entonces comencemos por ejemplo en el sondeo 1. Miren muchachos, para mí así a vuelo de pájaro, para mí esto sería un estrato. Esto que tengo resaltado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Miren que con excepción de este valor, que bueno, si lo encontramos también una podría ser que este fuera un estrato, pues voy a hacer varias hipótesis. Este fuera uno, este fuera un estrato 2, pero esos estraticos 2 ahí, pues tan chiquitos son hartos, pero bueno, todo es posible. Esto, digamos, este estrato de rechazo, el detalle es que miren que ningún otro de los
de los cálculos que tenemos se nos presenta ese rechazo. Entonces allí quedamos con una situación medio jartica. Voy a tratar de no producir muchos estratos para que el ejercicio también, digamos que avance un poquito más rápido. Voy a trabajar este uno, ¿sí? Igual ahorita hay que verificar con los otros, porque pues finalmente eh, puede que eso me obligue a subir o bajar. No, claro, aquí estamos partiendo también de otro detalle. En esa zona del país, como tenemos estratos de origen o de naturaleza sedimentaria, muy probablemente la secuencia o la estratigrafía sea horizontal, o sea, sea una depositación horizontal. Podría no serlo, ¿sí? Igual, como estamos en el lecho del río, aquí la variabilidad que vamos a tener en términos pues, de la cota de fondo, si se dan cuenta acá, es mínima, ¿sí? No hay una gran variación en estos. Ok. Entonces vamos acá, por ejemplo, con el segundo. Este segundo, pero yo hago un cambiecito aquí que ya cambié de idea. Este segundo, yo podría casi que trabajarlo acá. Y por acá tendría, digamos, como un tercer estrato. ¿Sí? Después les muestro la concepción que utilizaron los diseñadores y en algunas cosas difiere de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Por eso es importante que la memoria esté muy bien, esté muy completa, para que haya posibilidad pues, de revisar y de discutir. Ok. En este caso, no sé, me voy a ir como hasta acá prácticamente. Luego voy a coger, así que estos dos pequeñitos, y vamos a ver este de acá. De aquí para abajo, para mí, es casi lo mismo. Casi. Pero aquí también voy a pensar en modificar un poco, porque miren que aquí sí tengo cambios en la descripción estratigráfica, entonces es importante allí considerarlos. ¿Sí? Mm, A ver, por ejemplo, esto para mí sería como si esto fuera uno, dos, tres, digamos que fueran cuatro estratos. Entrar esta hoja. Vamos al siguiente sondeo. Miren acá todo esto pues se parece bastante. Igual eso, cuando hagamos el otro procedimiento vamos a chequear realmente si eso tiene sentido. Este puede ser como por acá. Este, digamos, es más afín con esto. ¿Sí? Y esto último con esto. Aquí me surgieron 5 estratos. Vamos a verificar a ver. De pronto no, nos digamos acá. Vamos con este otro. Ahorita ya empezamos a homogenizar los valores para ver cómo a qué llegamos. Sí, yo sé que esto puede parecer puede verse como un poco tedioso, muchachos. Pero igual pues quiero hacerlo paso a paso con ustedes pues para que también entiendan que esto no es una fórmula, no es un proceso, no es un proceso que surja de forma automática, sino que hay que empezar a considerar. Si tuviéramos otros ensayos, sería mucho más, tendríamos mucha mayor seguridad. Pues, si tuviéramos los límites de consistencia, uno empezaría a buscar suelos con límites similares o con índices de plasticidad similares. Bueno, eh, a ver, miren que esto prácticamente se ve como un estrato. Esto, un estrato, digamos esto acá juntito, con un solo estrato. Ok, vamos a este es el último.
de los 5 que traje. Entonces comencemos acá. Miren que esto, mineralógicamente se ve como un estrato, aunque miren que la diferencia es grande aquí, bueno, igual aquí ya vamos este otro. Este sí es otro, casi, que esto podría verlo como uno solo, ¿sí? Vamos acá. Miren que aquí hay como un mini estrato, o sea, realmente por acá arriba está formando como un mini estrato y acá abajo se forma como otra cosa. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá los tenemos. Entonces vamos a mirar ese primer estrato. Voy a trabajar en una hoja paralela como para no tener que cerrar y que podamos verlo todo en pantalla. Permítanme un momento. Ok. Miren este primer sondeo. Voy a cogerlo, bueno, voy a quitar esto de acá para voy a coger lo que necesito. Esto. Caramba. Pidemos lo que necesito. Y borro ahorita lo que no necesito. Vale. Entonces, un momentito, hago una cosa aquí. No hice nada acá, disculpe. Espérame tantito. Ya. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, qué pena que esto sí se vuelve un poquito mamón. A ver hasta dónde alcanzo acá. Disculpe. Ok. Bueno, supuestamente tenemos esta vaina. Voy a... Uy, esto es los rechazos son hasta acá. Así lo voy a avanzar un poco más. Listo. Vamos al segundo. Voy a borrar entonces lo que no me interesa aquí. Ah, voy a dejar este esfuerzo, esta columna de esfuerzo, este momento si la necesito. Ok. Listo. Listo. Vamos al 2. Vamos al 2. Acá está el 2. Y comparemos estas profundidades. No saben que ya me dio piedra, vamos a hacerlo aquí de uno, si no va a quedar el resto de la clase haciendo la misma pendiente. No solamente las profundidades y el valor de n. Tratemos de concluir. Pues miren, que tenemos supuestamente un estrato que va entre 0 y 6,50 metros. 6,50. En el otro caso, estamos con un estrato que va también hasta 6,40, o sea que hay digamos que hay cierta correspondencia. En el otro caso, 5,90, ¿sí? O sea, más o menos estamos ahí. En el otro caso, aquí ya no nos dio lo mismo, aquí ya comenzamos a
a tener como un comportamiento diferente. Aquí llegamos a 2,80. Puede ser que, mire, vamos a verificar los valores producidos por cada estrato. Miren que son muy similares a los que traíamos en el otro caso, aunque realmente parecen bajitos. Es como si al otro lado del río tuviéramos otro material. ¿Sí? Entonces voy a comenzar como a dibujar un toque aquí. Ok, el lash. Perdón un momento. Así tenemos. Ups, sí, ya, listo. Tenemos por un lado el sondeo 23. Y el sondeo 23 me está mostrando que, vamos a hacer aquí una lineecita. Sí. El sondeo 23 me está diciendo que entre 0, perdón, ¿dónde están? Acá está. Entre 0 y 6,50, digamos que si esto fuera, esto es 0, 0, entonces, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, que hasta acá estrato. Voy a hacerlo de otro color porque si no después se me confunde con el agua. Ya estamos acá. Este sería un estrato 1. Listo. El siguiente va entre 7, entre 6,50 y 14, entonces sigamos. Ok, entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso llegó hasta 14 metros. En 14 metros finaliza nuestro segundo estrato. Y de ahí en adelante, nos vamos hasta el fin del sondeo. Hasta el fin del sondeo, entonces tenemos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hasta acá tenemos un tercer estrato. ¿Listo? Ahora vamos al sondeo siguiente, que es el 24. Creo que voy a hacer una cosa acá para no tener que volver a dibujar toda esta escala. Un momento, por favor. Bueno, les pido un poquito aquí de paciencia, muchachos, pues para el sondeo 24, listo. Sondeo 24 también va hasta 20 metros y la profundidad del estrato 1 es aproximadamente la misma que la del estrato 2, ¿cierto?
Está como por acá. Voy a borrar esta marquita. Ups. Un momentito. Listo. La del estrato 2 finaliza por ahí en 9,50. 9,50. 9,50. Está por acá. La del estrato 3 finaliza en 16,90. Es como por acá. Listo. Entonces tenemos 4 estratos allí marcados. Ese sería. Ay, Dios mío. Sondeo 24. Vamos ahora entonces al sondeo 24A. Yo voy a tratar de copiar toda la escalita para que... Ups, eso no quedó bien para mí. Otra vez. Listo. Listo, sondeo 24A. Tengan presente, pues, que es fundamental conocer la diferencia de cota del inicio del sondeo. Pues, finalmente, estamos en una ladera, eso va a afectar directamente pues, la estratigrafía, ¿no? Para evitar que de pronto queden estratos con una inclinación que no tienen. No voy a borrar estos detallitos que no corresponden. El sondeo 24A nos dice que tenemos un estrato que termina en 5,90. ¿Sí? Espera que si estoy en el mismo. Perdón, no, no. No, no sé. Bien, estoy en este. Esto termina en 5,90. Miren que más o menos, o sea, la cosa sigue como cumpliendo. Por lo menos hasta acá, 5,90. El estrato 2 va hasta 10,40. Va por acá. El estrato 3 va hasta 17,90. Por acá. Y si ya empezamos a tener como unos comportamientos no muy fáciles de prever. Bueno, vamos entonces con los dos siguientes, el estrato 25 y el estrato 25. Va a ser el trato de hacer lo mismo que hice acá, pero a ver si cada uno rinde más. No entiendo por qué este berraco se queda tan pegado, el otro me hace un daño mortísimo. Una vez copio los dos. Vamos para acá para que no pegue más. A ver. Perdón. Mira, muchachos. Esta es la parte.
sea, esta parte es bien manualita, pero sí vale la pena hacerla así, sobre todo para uno, pues poder tener como más control de lo que está haciendo. Si uno me mete de pronto a hacerlo solamente en Excel, eh, pues no es, a veces se equivoca uno con mayor facilidad. Y aquí cojo esos dos y me los trasteo de uno. Ahí está, acá. Ok, listo, por fin los tenemos rápido. Listo, creo que ahora sí. Pues ahora sí, sondeo 25 y sondeo 25A. Pues ahorita tengo, antes para no ir a embarrarla, llevo los daticos viejos. Importa que esto se me borre ahí. Ok, listo. Listo, qué pena la demora, muchachos. 25. 25 me dice que tiene un estrato que va hasta 2,80. Aquí ya la cosa cambió. 25 está por acá. El segundo estrato va hasta 11,80. ¿Sí? Eh, el tercero, pues, va hasta el fin del sondeo, que es a 20 metros. Y en el 25A, como el primer estrato que dice que va hasta 2 metros. El segundo que va hasta 11 metros. El tercero que dice que va hasta 21,50. Este es un estrato más, esta es una perforación más larga, una perforación de 30 metros. Aquí 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Por acá se lo completamos aquí a mano. Bueno, nos decía entonces que el primer estrato finaliza en 2, el segundo en 11, el tercero en 21,50, 21,50, y de ahí nos vamos para abajo con un quinto estrato. Entonces comencemos a mirar cómo son los datos. ¿Sí? Según eso, vamos a comparar, por ejemplo, en el caso del primer estrato, vamos a comparar estos datos con estos datos. Voy a irlo sacando acá a un ladito. Estos acá, con estos acá, con estos acá, con estos acá. Vamos a ver si realmente estamos hablando del mismo estrato, ¿no? Con estos últimos acá. Ok. Bueno, miren que aproximadamente, con excepción de este primer dato, pues que este sí
está como bien voladito. De hecho, en ese tipo de casos, pues ese dato como atípico, la sugerencia es mejor eliminarlo, porque pues realmente lo que va a hacer es que nos va a afectar de forma considerable pues lo que tenemos allí. O se considera pues la presencia de como de una lente o de un estrato menor allí. ¿Sí? Listo. Vamos al segundo estrato. Segundo estrato, entonces tendríamos esto de acá. 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 Acá, bueno, pues esto acá también. Vale. Y me queda bonito por acá. Tenemos estos datos del segundo estrato. Que de hecho, pues por lo menos hasta acá hay una correspondencia importante. Este de pronto es el que está un poquito más elevado. Este de acá. ¿Sí? Vamos al tercer estrato. En el tercer estrato, le vamos con todos estos datos. No cogí un dato de acá de esto, perdón. 17. Todo. Ok, en este estrato tenemos estos datos. Esto de acá. Diga, aquí ya, o sea, aquí ya, solamente viendo los resultados de SPT, nos damos cuenta que llegamos a un estrato bastante malito, ¿sí? O sea, con un comportamiento mecánico muy deficiente. O sea, eso sí es importante. Miren que en el SPT todavía no estamos hablando de unidades, estamos hablando únicamente de número de golpes. Claro, ya un número de golpes corregido, en fin, pero siguen siendo números de golpes. No hay información, pues, o sea, que no hay parámetros, no hay parámetros geotécnicos directos todavía. ¿Ves? Sí, la idea es empezar a encontrar como esas afinidades o esas similitudes entre los estratos de material, porque finalmente lo que vamos a tratar de hacer acá es reconstituir un perfil. Inicialmente hemos hablado de unos 4 o 5 estratos. Vamos a ver. De pronto, pues, como solamente tenemos por acá, hay dos estratos donde se menciona, pero pues puede no necesariamente. Bueno, vamos al cuarto estrato. Ese cuarto estrato acá, aquí ya no lo tenemos. Esto le voy a dar otro color. Acá ya no, en este primer caso ya no nos sale, en el segundo ya nos comienza a salir un cuarto estrato. Vamos a comenzar a ver ese cuarto estrato que qué información nos puede resultar. Cuarto estrato. Aquí no hay. Por acá cuarto estrato. Listo. Y aquí ya no es tan fácil de ver. Estamos. Claro, aquí yo empezaré revisando y dice, no, pero es que, por ejemplo, esto de acá, este 17, este 11, no cuadra muy bien. Claro, pero pues no cuadra muy bien porque no son muy altos. Puede ser otro estrato o puede ser de lo mismo. O sea, realmente aquí ya comenzamos a tener una dispersión un poquito mayor de resultados. O sea, la idea, muchachos, es que a partir de esas coincidencias
como les decía, si tenemos, por ejemplo, SPT, si tenemos, perdón, si tenemos límites o tenemos alguna otra prueba mecánica, empecemos como a generar una gran sábana, por así llamarlo, de información que nos permita tomar esa decisión. ¿Sí? Vamos a utilizar una técnica o un método que me parece muy práctico para poder evaluar esto. ¿Por qué? Porque cada resultado de ese PT que yo tengo me permite conformar un parámetro fijo. ¿Sí? Yo podría, ¿qué podría hacer? Yo podría tratar estadísticamente cada conjunto de datos. Por ejemplo, coger esto acá, sacarle una media, una varianza, trabajar con el promedio o trabajar con un valor en función de un nivel de confianza si así lo quisiera. O la otra es que yo a cada valor le determine sus parámetros y esos parámetros sea lo que yo pueda llevar pues sobre lo que yo trabaje. En la carpeta, perdón un momentito, ¿qué me está diciendo? Sí, sí, claro, Juliet, no hay ningún problema. Bueno, es que pues, me rinde más así que escribiendo. En la carpeta del curso, donde hay una serie de artículos, les voy a mostrar de una vez. Ustedes encontrarán, digamos acá, ustedes encontrarán aquí donde dice documentos útiles, hay algo que dice documentos sobre correlaciones con ensayos in situ. Y van a encontrar este artículo que es de un profesor de la Universidad Nacional. Es un artículo pues, que fue presentado en unas jornadas geotécnicas en Colombia, eso fue hace ya pues 22 años prácticamente, el ingeniero Álvaro González, y el hombre hace como, este es un procedimiento para poder obtener parámetros de resistencia al corte a partir de ensayos de penetración estándar. Sinceramente, no considero, pues no, me parece un muy buen trabajo, pero digamos que el método no necesariamente se tiene que limitar al ensayo de penetración estándar. O sea, si yo tengo parámetros a partir de otros equipos, como veremos, pues de pronto ya no hoy, sino el viernes. Muchachos, es probable que, a ver, lo que pasa es que, pues bueno, me invitaron a unos seminarios que está haciendo un grupo de investigación y geotecnia de la Universidad Nacional. Después el problema es que esos seminarios se van a hacer los viernes de 5 a 6 de la tarde. La verdad me parecería un espacio muy interesante, pues tanto por mi formación personal, pero también como la posibilidad de buscar espacios o buscar iniciativas de investigación conjunta. Y pues, como le diría a la mamá, yo quiero ir. Después es probable, muchachos, que una parte de la clase del viernes la hagamos asincrónica, ¿sí? Eso, pero igual nos vemos a las 4 común y corriente, y por lo menos trabajamos hasta las 5. Y de pronto, pues, si alguna cosa, yo les dejo grabada una parte de la clase o se las grabo. O en función hasta donde llegue ese día, les grabo más tardecito el resto, ¿vale? Bueno, en este método, para que ustedes, por favor, pues le peguen una miradita al artículo, es un artículo, o sea, realmente muy didáctico. ¿Alguien me escribió? Vanessa, por ahora son privados. O sea, realmente a mí el que me invitó a ese seminario fue el ingeniero Juan Carlos García. Pues de hecho no fue él. El ingeniero Juan Carlos García, él es estudiante de doctorado de la Universidad Nacional en Bogotá. Y el orientador de doctorado, que es el profesor Julio Colmenares, pues él supo que él ahora tiene un compañero, tal, entonces dijo que por qué no íbamos los dos. O sea, por ahora digamos que vamos solamente los dos, pero pues vamos a ver cómo va a ser. O sea, sé que a ese seminario van sobre todo estudiantes de posgrado de él, pero igual pues la idea es, eh, en la medida que nos den la posibilidad, claro que todo el que quiera asistir a algún espacio está cordialmente invitado, pero no en esa oportunidad. ¿Ah? Bueno, sigamos entonces. En este documento, el ingeniero González, bueno, además de hacer un tratamiento sobre el proceso, los cálculos de eficiencia del ensayo de penetración estándar, él aquí habla pues de que el ensayo de penetración estándar en Colombia utiliza como referencia la energía del 45% de eficiencia. Eso pues digamos que es cierto dentro de la práctica colombiana, pero pues dentro de la práctica internacional el valor de referencia es el valor a 60. ¿Sí? Aquí el ingeniero adicional hace algo muy interesante que me parece importante que ustedes lo vean, y es que el hombre muestra, pues el hombre hace conversiones de las ecuaciones
que están para 60%, las convierte ¿a qué? Están para 40, hasta el 60% las convierte para 45%. Esperen si lo encuentro. Miren, acá está. Todas, aquí hay Profe, ecuaciones dígame. qué pena, un momentico, yo le hago una pregunta, es que es algo que usted ya dijo, pero la verdad yo no entendí bien. Tranquilo. Cuando sacamos el ángulo de fricción interna, pues con Juan Esteban nosotros sacamos dos fórmulas, ¿cierto? Y usted nos dijo que tomaría una porque es la más lógica. Pero yo no entiendo bien uno cómo basa en decir yo escojo esta o escojo esta. Mire, por ejemplo, hagamos una cosa, miremos los resultados, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla y compartan la suya, por favor. ¿Vale? O sea, no me preocupen. O sea, quiero hacer esto con calma porque, porque es un proceso pues que vale la pena. Vale la pena. Y sobre todo porque vale la pena que ustedes también sean críticos de él, muchachos. ¿Sí? Para que ustedes sepan revisar esto cuando se los pasan. Por ejemplo, yo estoy revisando, pues bueno, yo tengo ahí lo que hizo la gente cuando diseñaron el puente y yo no estoy de acuerdo en la visualización que hicieron, no me parece. Bueno, miren por ejemplo los parámetros, Juan Pablo. Miren que en algunos casos hay una diferencia bastante grande. Pero primero, antes de basarnos en la diferencia, yo le decía que, por ejemplo, los parámetros o los ángulos de fricción interna de los materiales varían, por supuesto, en función del material. Entonces, arrancan por ahí en 18 grados para suelos arcillosos de alta plasticidad o 15 grados en algunos casos. Y en el caso de las arenas, los ángulos de fricción interna generalmente están por encima de los 28 o 30 grados. ¿Sí? Cuando tenemos ya una arena de excelente comportamiento, limpia, compacta, todo el rollo, ese ángulo puede llegar por ahí a 42, 43 grados. ¿Sí? Pero estamos hablando de un material bastante limpio, cosa que no es nuestro caso. Ahora, cuando usted, por ejemplo, en el primer caso, me está diciendo que el ángulo de fricción interna le está dando 60 grados, usted de plano ya descarta ese valor, ese valor es excesivamente alto. Ese valor no representa la realidad. ¿Sí? E igual, ahorita con el método que vamos a hacer algo interesante es que él permite evaluar qué tan dispersos son los valores. El otro valor que es 36, dice, bueno, 36 es un valor más lógico y de pronto por ese lado puede ser. Vamos mirando, bueno, digamos que hasta ahí todos los valores son muy superiores en el primer caso. Vamos bajando para ver valores más abajito. Mire, por ejemplo, que tenemos una inversión de valores. Mire el valor de la fila 38. Mire que a diferencia de los otros casos, el valor ya, en lugar de ser más alto, se vuelve más pequeño. Pues, una minucia, o sea, menos de 1 grado. Pero mire, no solo que el valor se invirtió, de lo que nos muestra que la ecuación presenta una sensibilidad allí. Miren que la ecuación, en esos casos, nos mostró un valor fuertemente concordante. O sea, ahí prácticamente usted puede tomar cualquiera de los dos. ¿Sí? Sin mayor dificultad. Los valores, por ejemplo, el valor anterior también es muy parecido. El valor anterior, o sea, esos valores por encima de 34 grados, 35 grados, para este caso yo le diría, esa ecuación no termina siendo la mejor. La sugerencia, ¿cuál sería, Juan Pablo y bueno, el resto de compañeros? Que calculen los parámetros a partir de varias ecuaciones, por ahí calculen unos 4, para que ustedes tengan la posibilidad de evaluar. Pero siempre en estos casos, ustedes dependerán de los parámetros que normalmente sean recomendables para esos suelos. O sea, no recomendables, sean comunes para esos suelos. ¿Sí? Es un asunto, o sea... Profe, pero entonces ahí ya sí, ahorita sí lo entiendo mejor. Ya con el material, sabiendo qué material es y las especificaciones en sí del material que uno esperaría, ya con eso ya busca cuál podría dar mejor. Exactamente. Y otra cosa, profe, uno siempre, si uno, digamos, escoge la de la derecha, la fórmula de la derecha, ¿se tiene que ir todo el estudio con esa misma fórmula o puede usar valores de una y de otra? Claro, es que no, claro que sí, pues. A ver, la tendencia, Juan Pablo, es que uno busque o sea, si usted logra encontrar una ecuación que represente todo su material, magnífico, pero eso no tiene mucho sentido, ¿por qué?
Porque recuerden que cada ecuación de correlación está determinada para ciertos materiales. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a suponer solamente que usted se encuentra una arcilla y abajo se encuentra una roca. Usted puede llegar feliz de la pelota a meter la misma ecuación a todo, pero difícilmente, y le digo, no existe una ecuación que correlacione materiales tan disímiles. ¿Sí? Entonces, por Listo, eso, profe. o sea, por eso ese proceso vea que, por ejemplo, lo que yo hice, no estoy criticando lo que ustedes hicieron, de ninguna manera. De hecho, me parece muy interesante porque nos permite tener esta discusión. En lo que yo hice, hasta ahora, yo no he llegado a calcular parámetros de resistencia al corte. ¿Sí? La idea es que quiero trabajar, o sea, siempre muchachos, traten ustedes de trabajar con los datos menos disfrazados posible. Claro, tenemos que hacer la corrección por profundidad porque es un parámetro importante. Miren que gracias a esta corrección, miren solamente este primer caso. Esto que eran unos paramétricos bastante pobres, miren lo que se volvieron, ¿sí? Esos parámetros sufren una corrección importante asociada a la localización dentro del paquete estratigráfico. Pero hasta ahora igual, miren que la ecuación de C sub n también puede variar en función pues, del autor. Entonces siempre es bueno, lo que hace mucho, así como ustedes, por ejemplo, en análisis estructural, en concreto armado, muchos de ustedes hacen sus hojas electrónicas. Aquí es importante hacerlo, muchachos. Es importante hacerlo. Y digo hacerlo ahora porque más adelante a ustedes les sirve eso. Por ejemplo, pues yo no sé, bueno, yo no tenía calculado programar en la época de la universidad, entonces pues eso me limitaba, por ejemplo, a hacer las hojas, los programas de vías y esos temas. Pero vale la pena hacerlo porque eso más adelante les permitirá a ustedes avanzar un poquito más. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros cálculos se tornan repetitivos. Entonces o sea, ya va a ser más fácil porque uno empieza a copiar y pegar. Pero sí, Juan Pablo, o sea, en este caso, yo no sé compartir mi pantalla, qué tal, disculpe, o sea, ese es usted. Sí, yo les decía, por ejemplo, váyase a la superficie, por favor, a la superficie de la perforación. A las primeras, miren esos valores de N, que eran 7, 5 y se volvieron 30, 11, 10. Además que miren que se homogeneizaron bastante. Entonces, a partir de ahí es que yo vengo trabajando. Ya después vamos a producir unos parámetros. Pero lo más importante es que podamos producir una estratigrafía. Como le digo, si usted, por ejemplo, adicionar los parámetros n, usted tuviera la granulometría, tuviera los límites, tuviera compresiones inconfinadas, tuviera cortes directos, no, o sea, la puntería, qué pena se los digo así, porque ustedes van a tener muchas más fuentes de decisión. ¿Por qué les digo que sería la berraquera, pero no siempre se va a cumplir? Porque cada uno de esos ensayos cuesta un dinero. Y ese es el problema, que es lo que muchas veces no hay disposición en pagar. O en el caso específico de esos ensayos, que también eso sí me parece que no se quisieron, muchas de las muestras no se pueden tomar por la condición granular del material. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar después del SPT otros ensayos, no vamos a detenernos tanto en ellos porque nos demoraríamos mucho, pero existen otras técnicas que ya están en nuestro país. O sea, hay que agradecer a eso. O sea, la ingeniería eh, necesita de la experiencia nacional, pero si no tiene conexión con el medio internacional, se anquilosa. Por ejemplo, gracias a la construcción de las carreteras 4G, de los diseños para el metro de Bogotá, sobre todo los diseños que se hicieron en la época de Petro. O sea, no estoy haciéndole campaña a este man, pero es que realmente la seriedad y la profundidad con que hicieron los estudios, porque eran estudios para una ingeniería subterránea. Entonces se manejó con mayor precaución. Permitió introducir al país y sobre todo que se comenzaran a evaluar técnicas, por ejemplo, como el piezocono u otras que casi no existían. ¿Sí? Pero el éxito de la investigación geotécnica no es que, yo dejo el SPT, me caso con otro ensayo. No, yo utilizo dos o más técnicas y adicional ensayos de laboratorio. ¿Ven? O sea, eso, muchachos, o sea, entre mayor cantidad de datos tengan, ustedes van a trabajar con mayor tranquilidad. Y si a eso le metemos una exploración geofísica, ustedes ya van a tener información mucho más completa. ¿Qué pasa con la exploración geofísica?
no lo he encontrado aquí entre los anexos que tengo. Es que muy probablemente no nos aporte información útil. ¿Por qué? Porque los suelos no muestran un contraste de rigidez muy importante. Entonces, ojo, no quiere decir que no sirva, porque podrían aparecer cosas como que suelos más duros, cavidades, ¿sí? Entierros, muchachos, todo eso aparecería, es importante. Bueno, listo, ya puede dejar de compartir la pantalla, por favor. Listo, profe, gracias. Gracias a usted. Bueno, continúo yo. Muchachos, hasta ahí está claro, hay duda o que no se está entendiendo. O sea, todo lo que no se está entendiendo, todo lo que no... O sea, no quise traer el ejercicio, o sea, estoy haciendo el ejercicio diferente a como lo hicieron los que diseñaron el puente. Primero, pues porque vale la pena que lo hagamos, pero segundo también, porque considero importante que nosotros le metamos nuestro propio criterio. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí a hacer vamos aquí a dibujar un poquito. Bueno, aprovechemos este lapicito. Entonces, miren que aproximadamente aquí tenemos un estrato, ¿cierto? Aquí tengo una situación un poquito rarita. O sea, miren que aquí, o este estrato está por acá arriba, o este estrato está por acá abajo, o hay otro estrato. ¿Sí? ¿Cómo funcionará? Entonces miremos la descripción estratigráfica. Esa nos va a dar una idea chévere. Miremos, por ejemplo, la descripción entre el sondeo 24 y el sondeo 25. Vamos acá. Sondeo 24 me dice que este primer estrato es una arena, matriz, bueno, carmelita, limosa, vamos a ese sondeo 25. Carmelita, miren que realmente ese material se muestra como siendo el mismo. ¿Sí? Arena limosa, carmelita. Miren que por acá ese material casi que sigue siendo el mismo. Y de hecho, casi que sigue siendo el mismo hasta los 10 metros. ¿Sí? O sea que a pesar de que puede ser un SPT diferente, puede ser que ese sondeo, pues que podamos considerar ese estrato como el mismo. ¿Sí? Si usted me dice, no, no, profe, eso no cuadra, o sea, está muy diferente, bueno, listo. Ahora, valdría la pena entonces considerar otra cosa. Tengamos presente otro detalle. ¿Para qué se está utilizando la estructura? Esa estructura, ese suelo se está utilizando para cimentar un puente. La cimentación de ese puente se diseñó, se considera una cimentación profunda. Entonces, digamos que esos primeros 280, 4 metros no presentan un efecto importante en la capacidad portante o en la respuesta mecánica de la cimentación del puente. O sea, realmente el puente se está cimentando desde ahí para abajo. Entonces, me voy a permitir juntar esta joda por acá. A esto lo voy a juntar acá. ¿Sí? No sé, digamos que lo voy a hacer así. ¿Vale? Les voy a borrar lo que no es. Lo que considero no sé. Entonces, digamos que para mí, esto de acá es un primer estrato. ¿Vale? Puede ser que esto baje más, bueno, o sea, ahí faltaría, tendríamos que leer un poquito más. O sea, digamos que es ideal, también, lo que tampoco me ayuda mucho el hecho de estar presentando en un computador. Es que yo coja y tenga todas las hojitas como las tenía aquí impresas. De hecho, lo había hecho así para que trabajáramos de esa manera, pero el computador se me mama. Entonces, pues no me funciona muy bien. Más vale, la idea es que si ustedes, por ejemplo, que ustedes vayan leyendo, esto cuadra, por ejemplo, no, este material y este material son los mismos. O sea, ustedes comiencen a hacer este ejercicio para que uno también pueda empezar como a tener una respuesta un poco, o sea, como a simplificar el problema. Pero si uno dice, no, el problema no se simplifica así tan fácil, pues simplemente no se simplifica. O sea, que si salen si salen 10 estratos, si salen 8 estratos, pues saldrán. Quiero tratar de hacer una cantidad pequeña para que eso no funcione. Por ejemplo, mire que por acá tenemos otro comportamiento estratigráfico. Miremos hasta los 14 metros que hay. Hasta los 14 metros que hay en el sondeo ¿qué? En el sondeo 14. Perdón, el sondeo 23. Por acá tenemos una arcilla. Miren que por acá tenemos arcilla.
La arcilla sí la tenemos por ahí entre 12 y 14, 12 y 15, 12 y 17, ¿sí? Miren que casi que esa arcilla se va hasta los 20 metros, si no estoy mal, ¿sí? Mira una cosa acá. Voy a champuquear aquí un poquito solo para... Sí, por ejemplo, aquí estos manes sí cuidaron muy bien la arcilla, o sea, ¿qué hicieron? Ellos no juntaron estos dos estratos, ellos siguieron manejando, 12 a 16, 12 a 16, digamos acá, 12 a 18, acá nos surgió la arcilla 13 a 16, 13 a 17, eso más dijeron, no, ese estrato se respeta. Entonces 13, ¿es que está? Vamos a ver en el estrato 23, aquí tenemos, esto, realmente, esta arcilla la manejaron entre 13 y 17 metros. Entonces entre 13 y 17, o sea, más o menos, entre 13 y 17 metros, los tipos consideraron la presencia de este otro estrato. Vamos a revisar el último estrato a ver si no se me fue la mano ahí de chambón. 12 a 16, ¿sí? Hacia aquí ya dije, no, o sea, voy a considerar ese estrato aparte, porque si no, estaré haciendo algo como muy grosero. Entonces, mira, aquí tengo, aparentemente, si este es mi primer estrato, este ya sería un segundo estrato y este sería un tercer estrato. ¿Sí? Voy a dejar por ahí este cuarto estrato. Vamos a mirar el cuarto estrato para que paremos ahí. Les voy a pedir el favor, muchachos. Ustedes revisen esta información. Revisen esta información. Usted me dice, no, profe, lo que usted está considerando es paja, o sea, está muy destochado. Lo revisamos. Me parece, o sea, quiero escucharlos a ustedes. Pero entonces no solo, o sea, mirando la descripción estratigráfica, mirando la información que ustedes calcularon, para que más o menos tengamos una estratigrafía. Y también, por supuesto, mirando, pues, bajo la lógica de que estos materiales deben tener una disposición aproximadamente horizontal. O sea, esto que tenemos acá en esta parte, pues, no está funcionando muy bien. De pronto puede ser necesario que esto esté más abajito. En fin. Voy a mirar este último estrato ya para que nos vayamos. Miren que acá, a partir de los 18 metros, arranca una arena carmelita. Acá, otra arena, pero por acá hay otra arcilla. Acá otra arena y una arcilla. Sí, o sea, hasta los 18 metros, no, por acá como hasta los 20. O sea, por acá hay un estrato delgadito, realmente, donde nos surge una arena, que es más o menos esto acá. Pues que se asegura, o sea, aparentemente, esta estratigrafía me muestra 5 estratos principales. Pero les voy a pedir el favor, muchachos. Revisen ustedes, bueno, igual ustedes, por supuesto, ahorita les voy a copiar en la carpeta del curso este pantallazo, este tablero, porque pues, para que ustedes puedan recordarlo, pues sin necesidad de ver el video. Igual el video lo van a tener disponible. Y el viernes volvemos a hacer esto. Vamos a terminar este ejercicio y les voy a dejar grabada el resto de la clase. ¿Les parece, muchachos? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, muchachos. Bueno, los que quieran hablar conmigo se quedan porque hay varios con los que voy a hablar. Entonces, atiendo primero a Julieta y a Luis Carlos y luego sigo. Bueno, no sé si puedo. Bueno, se salen y ahorita se quedan ustedes ahí y hablamos con el resto. Muchachos, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta ya saben que estoy pendiente de ustedes y nos vemos entonces el viernes a las 4 de la tarde. ¿Está bien? Listo, Muchachos, muchas profe. gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, vale. Hasta luego, profe.